Bienvenidos a PodTalks, un evento que organiza Nación Podcast con la colaboración de Casa Terrat, de Terrat de Media Studio, Acast y Planeta de Libros. Y el soporte de Vanity Fair, la membresía Quiero Ser Podcaster, Javi Layunta, productora EOB y Festival Fancon. Vamos a empezar con la primera mesa, que va de ficciones sonoras. ¿Todos sabemos lo que es una ficción sonora? Para resumirlo, es como escuchar Netflix sin imágenes. Ya está. Una serie donde intentamos evitar a la voz en off y todo pasa, toda la acción sucede, actores, sonidos y todo hace un conjunto para entender una historia. Lo bueno de que sea en audio es que nos concentramos mucho en la historia. No suele haber mucha paja en las ficciones en audio, cosa que en Netflix sí. Entonces quiero que deis un aplauso a... ¿Están todos? Emma Mussol, Rafael Barceló, Aleix Valverde y Lucas Mirbois. Ah, por cierto, Rubén, haznos una foto. Esto no lo hemos hablado. Poneos aquí para una foto primero. Foto hecha. Bueno, si veis que no uno bien las palabras, seguid vosotros. A ver, Emma Mussol. Tenía puesto aquí como guionista, pero te voy a empezar a decir escritora. Ha sacado un libro. Y está muy orgullosa, porque aunque lleva muchos años escribiendo, no se sentía escritora hasta tener el libro. Así que escritora, guionista, creadora del podcast Mai No Sabreu, Ladrones de Memoria, Operación Reset y otros tantos en los que colaboras, como Ghosting, como Bodas Icónicas, bla, 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 bla. Una referente de la ficción sonora en España. ¿Cómo se titula el libro? ¿Cómo se titula el libro? Al Furat Kadeixos. Furat Kadeixos. ¿Es ficción? Sí, es ficción total, sí. Y es bastante negro, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo le veo muy... Ahora hablaremos. Ayer cuando hablabas fui a la de esto que hace la presentación y yo pensando, esto es una ficción sonora. Pero ya no lo sabe. Porque él me ayudó a hacer toda una parte de ficción Pero sonora. el texto... Bueno, ya hablaremos. Rafael Barceló. Hola. Cuando te busqué en Google había una página que te ponía como showrunner. Me gustó. No. Ya. En la primera versión de guión ponía showrunner, pero luego dije, a lo mejor no. Pero a mí me gustó. Igual te ha salido como profesor de la escuela de showrunners. Ah, claro. Bueno, pero era Showrunner.com. Hice una masterclass. Pero de Ghosting sí que eres el showrunner. Es que molaría, ¿no? Presentarte como showrunner. Es que showrunner nadie sabe bien lo que es. Por eso. En América está muy claro, pero aquí... bueno, puedes llamarme showrunner si quieres. Vale, pues empezamos. Rafael Barceló, showrunner, guionista de la ficción sonora Ghosting, de la serie Mira lo que has hecho y también guionista de Polonia. Sí. Sí. No he mentido. Bueno, sí. Bueno, sí. En 2 temporadas, pero lo principal Claro, que he hecho toda la vida. es ser guionista de los Nights de Andreu. También te has dejado esto. Ah, pues que es lo que he hecho a gran parte de mi vida. Late, todo lo que hace. Todo lo que ha hecho Andreu a nivel de... Desde Antena 3. Entonces, en realidad... La Sexta. En realidad, esto que no lo escucha Andreu. Andreu es un Muppet. Y en realidad, todo lo que dice eres tú. Andreu mejora cada palabra que lee. Vale, muy bien. Muy bien, ahí salido, lo digo en serio. Muy bien salido. A ti te contratará, a mí no. Mira, en orden os habéis puesto. Mira qué majos. Hola, Lucas. Aleix Valverde. Hola. Alias Narrador Oscuro. Bueno. O sea, nadie sabía tu nombre hasta que viniste a mi podcast. No me gusta que me Pues te conozcan. puedo llamar Narrador Oscuro. Mejor Alex, ya. Vale. Ya hay confianza. Aleix, ¿no? Sí. Ah, es que has dicho Alex. Vale. Alex. Responsable de la ficción sonora, transmitiendo a ciegas y narrando a oscuras. Sí, señor. Juan Palomo de la ficción sonora. Ahora hablaremos de eso. Vale. Que él está ¿no? Tu perfil es yo me lo hago todo. Hasta las voces. Es lo que tiene no tener dinero. Ahora hablaremos de eso. Tiene mucha relación. La ficción sobre el dinero están súper enlazadas. Lucas Mirbois, guionista en La Maldita y producciones como Costa Nostra, Hermanas Bravas y Malas Decisiones, que está en la plataforma de Sonora. Muy buenas, bienvenido. Buenas. Voy a hacer primero una pregunta a cada uno, luego habrá un poco de debate, pero me gustaría que entre vosotros también os preguntaseis
y luego abrimos al público. Ya te digo que mi guión es cortito. Emma, te preparaste para el cine. Te encanta la escritura en papel y te estás posicionando bastante bien como profesional de la ficción sonora. Dime 2 cosas que has aprendido a la hora de escribir en formato de audio. Que lo que no se oye no existe. Por lo tanto, Ajá. tienes que intentar transmitir todo lo que verías en una película, ¿no? O una serie a nivel visual. Tendrías que transmitirlo ya sea con efectos sonoros, que es un poco la gracia, ¿no? Intentar que puedas cerrar los ojos y puedes imaginarte ese entorno. Y por otro lado, escribir de forma mucho más directa. O sea, no estamos haciendo narrativa, no estamos haciendo literatura, sino que es un lenguaje mucho más, casi más cercano a la serie de televisión, ¿no? Con muchos diálogos y también mucho más oral. O sea, Bueno, Tolkien haciendo una ficción sonora tendría chungo. bueno, en no ese podría caso sí, describir pero, cómo es la hoja. pero se buscaría personas como nosotros que hacemos adaptaciones. Muy bien. Y como todos los sonidos, o sea, tienen que ser realistas los sonidos en una ficción sonora. Totalmente. Si yo entro de aquí y allí, tendrían que salir todos los sonidos que hago al caminar, al abrir la puerta, todos exactamente. Esa es una discusión que hemos tenido y sé por qué me la sacas, porque Claro, los pasos molestan, es verdad. Muchos pasos molestan cuando estás escuchándolo o hay sonidos de fondo que pueden desaparecer. No tiene que ser 100% realista, sino que tenemos que poner el foco de atención donde está teniendo la acción, ¿no? Por lo tanto, hay un momento que sí que es interesante contextualizar, ¿no? Primero presentar la escena, si es un bar, pues que se sepa que es un bar y luego ya centrarnos en la conversación y dejar el bar de lado, porque si no, todo el burullo del bar, ¿no? molesta. Yo creo que no tiene que ser realista, tiene que parecer realista. A veces las cosas que son grabadas realistas, es decir, grabas unos pasos, no suenan realistas en el audio. Claro. Y tienes que provocar tú unos pasos que suenen realistas. Bueno, si queréis extender la respuesta y así ya vamos dando. Pues no sé, yo no sé qué decirte aquí. La verdad es que sí que tengo alguna ficción sonora que es para darle de comer aparte, porque ficción sonora yo sí que creo que puede haber un narrador en una ficción sonora. Bueno, sí. Entonces, pero siempre se intenta evitar un Sí, poco. este es un tema que también quería sacar. Exacto, porque, por ejemplo, tienes Noviembre Nocturno. La gente lo considera ficción sonora, es ficción sonora y está leyendo Lovecraft y está leyendo un montón de cosas y no está dramatizado realmente, pero es una voz de narrador con música, con algún efecto y es una ficción Pero entonces sonora. es un narrativo. Sí, pero también es una ficción sonora, pero claro. Estamos aquí entrando en subdebates. Sí. Narrativo, ficcionado. Es verdad, pero por ejemplo, yo en Narrando a Oscuras tengo la suerte de contar con un amigo que es un escritor muy bueno y la verdad es que sus obras se prestaban mucho a esto, pero al fin y al cabo puede ser como la voz en off en una película. Hay películas con voz en off. Un narrador que puede ser el protagonista o no. En el caso de lo que he hecho con él, pues sí que el narrador es el protagonista y queda bastante... A mí me gusta mucho cómo queda. ¿Quién está poniendo y por ejemplo es... ¿Qué pasa? ¿O es Ana? Es que escucho cric cric. ¿Es Ana? Sí, aquí estoy. ¿Eres tú? Eres tú. Y respecto al sonido, por ejemplo, pues tengo una ficción sonora que está lloviendo todo el rato. Son 35 minutos y hay lluvia a los 35 minutos. ¿Es en Galicia? No. Es en un mundo fantástico, ¿no? Pero no es nada raro que llueva 30 minutos seguidos, ¿no? Ya. Quiero decir. Pero bueno, atenuas un poco, entran en una casa, en un edificio, no recuerdo tal. Pero sí, atenuas yo un me poquito, refiero pero con el- está ahí constante de fondo. Lógicamente no es lo mismo conversaciones todo el rato de fondo en un bar que el sonido de lluvia que acaba siendo algo sedante. Puede ser un efecto que al cabo de un rato el cerebro Claro. lo obvia. ¿Sabes? Estás en la conversación. Porque claro, tú cuando está lloviendo y estás en tu casa, la lluvia no deja de sonar y, ¿sabes? No estás ahí de palo, uy, que llueve, sí. qué rollo, ¿no? Pero bueno, pero que hay 1000 maneras de hacer y es lo que... ¿Y la lluvia la grabaste tú? No. ¿La pillaste de uno? Sí. ¿Y era lluvia real? No, sí, porque... Me gusta. Tengo una pregunta. con los efectos Puede ser que para no, ti de efectos. puede ser que no, pero es algo que sí que me gustaría hacer, comprar un cacharrito y empezar a hacer mis folies. Sí. Yo creo que el debate de la sonorización real, no real, va a continuar. Porque creo que estamos justamente que no hay reglas, que no hay un manual, Claro. que depende de cada serie o de cada contenido y de cada
contexto. A veces a mí me pasa que me gusta ir a la síntesis de con muy pocos elementos entender el contexto y poner el foco en diálogos y poner el foco, ¿no? Claro. Como decías, en la acción, en lo importante. Y hay veces que sí precisas más realismo ¿no? y completar más. Y también hay escenas con más música, menos música, te piden más con más, ¿no? Uy, la más música background, menos background. Entonces, la música diacrítica, No. genética, eso aquí hay gente que no le mola. bueno, yo creo que justo estamos hablando de ficción. Bueno, vale, vale. Vuelan puñales aquí, ¿eh? Vale, Está bien, hay que saber. bien preparado Hay con todas defensores las de la damas. música que suena por encima y gente que quiere que la música, si suena, es porque ha puesto la radio. Bueno, diegética o diextradiegética. Eso, claro. eso, la gente que escribe. Pero no es lo se llama mismo así. en cine, en series, en audio. Yo creo No, que, son debates que hay que sacar aquí. ahora Lo mismo. sacamos. Pero creo que son los mismos que podríamos tener en audiovisual. Claro. Total. Sí, es que el debate de la ficción es un poco como el audiovisual. Yo cuando digo la ultra realidad, yo creo que si escuchamos por la calle, que esto es más, lo dice mucho que lo hace, en realidad la vida tiene mucho ruido molesto. Sí. Si lo hiciéramos 100% real, en una ficción escucharíamos gente toser, estornudar, ¿no? Ruidos raros de sillas y nos molestarían. Volviendo a la voz en off, que me quedaba Venga, con ganas de seguimos, decir algo, debate. que a mí me gusta que esté como justificada esa voz en off. O que sea porque está contando algo a alguien, ¿no? Entonces que poco a poco vayamos viendo que eso forma parte o de un diario o de que está teniendo una conversación con algo o con alguien, perdón, o que está haciendo una confesión al policía, ¿no? Que esté de alguna forma la justificación de por qué hay ese narrador, que no sea un narrador puro y duro, ¿no? Sí, pero a veces, sí, de acuerdo, ¿eh? Se hace mucho esto. Buscar una excusa para encontrar un narrador. Porque en la ficción sonora no hay imágenes. Claro, y una opción es hablar a los personajes muy raro, como diciendo, voy a coger ese taxi, voy a pararlo. Y otra es tener un soporte de una mínima narración, aunque sea con una excusa, Sí. de una entrevista, un interrogatorio o algo así. Ahora me has abierto no tenía preparado, pero vamos a sacarlo. Sí. Cuando trabajamos en Ghosting, teníamos como tú vienes del mundo audiovisual y discutimos un poquillo en la parte de cuando entra una escena, si entra picada, si no entra picada. O sea, cambiamos de, pues está en la habitación de Juan al restaurante Pepito. ¿Cómo hacemos esa transición? Sí. Hablamos de transiciones. Porque a veces tú... eligiendo las palabras para no ofenderme. El audio de ambiente antes. Antes de que hablasen. Sí. Y yo, como me imaginaba la escena, me imaginaba que estaban los sentados en silencio. Claro, porque he dicho así que me deja muy mal. Sí, porque por eso de pausa, pero digo, ya que he sacado del Mi tema. versión era estar en el baño y de repente estar en un restaurante. Para entender que está en un restaurante, escuchamos abrir una puerta de restaurante, escuchamos unos platos y llega la conversación. Porque tú hacías un traveling sonoro. Claro, y entonces Rafael le ponía muy nervioso porque decía, pero que están callados, ¿sabes? Esperando a que lleguemos. Sí, bueno, son dos maneras. Claro, de enfocarlo. esto está en la mesa. Esto a la hora que la gente que haga ficción, esto existe. Es que sí, pasa eso. Sí. Me pasaba en escenas que trataba de en malas decisiones. Hay muchas escenas por episodio, entonces teníamos muchas transiciones y tratamos de encontrar distintos recursos para que no sean siempre los mismos. Entonces hay transiciones musicales, no es lo mismo cuando hay elipsis, cuando no hay elipsis. Entonces ir construyendo distintos recursos para cada caso y nos pasaba literal, situación restaurante, contextualizar y fade in de la conversación y que es como, ¿no? Como esto, el traveling sonoro y no es lo ideal quizás o en audiovisual no lo haríamos, pero hay una construcción que creo que hay que permitirse y hay que ceder en algunas variables en pos de contextualizar, del tiempo, de... Claro. Mira, yo creo que esto del fade in no se nos ocurrió, pero es una buena solución. Ah, sí. Claro. Yo encontré el fade in para hay que meter resolverlo. texto de más en la da la grabación. sensación de que la conversación no es que estaban callados, como dices tú, y empiezan a hablar, como que estás llegando a la conversación. Sí.
Y si no, otro recurso que nos gusta bastante es llegar con un personaje, con un punto de vista. Entonces un camarero dice en una mesa, sí, ya estoy contigo, y vas caminando y llega a la mesa de nuestros personajes y entonces ahí el fade-in hasta tiene un punto de vista de cómo está llegando esa Pero mesa. eso es complicado, ¿eh? Porque el punto de vista de quién es. Porque es el protagonista, ¿vamos siempre con él o vamos alternando el punto de vista? Claro, Porque... el micro dónde está, ¿no? En No, la escena, bueno, en el claro, personaje. para mí el personaje, el protagonista, es el que en teoría lleva el peso de la acción y es el vamos con él todo el rato, ¿no? Y yo siempre intento plantearlas así las historias. Por lo tanto, que venga micro. No, es que si esa es tu premisa, claro, no te sirve este recurso. Claro. A mí me parece que los protagonistas tienen el punto de vista de la serie, de la escena, de la acción, pero que me permito irme con una pequeña parte, con un camarero, con quien sea, en ese pequeño momento y llegar al protagonista. Y Como si fueran pasándose el micro, como si fuera la antorcha olímpica. es que ni siquiera pienso en micro, me parece que es una construcción de ese momento, ¿no? Como quizás es el espectador, el punto de vista, el oyente es el punto de vista que está llegando a esa mesa, ¿no es cierto? Es como, no sé, yo creo que algunas variables hay que soltar a veces de nuestras convenciones anteriores, ¿no? De audiovisual o de... Y hay que romper algunas reglas. Fade-in y camarero, estos son buenas ideas, ¿eh? Pero esto hay que saberlo a la hora de grabar a los actores. Tiene, Sí, claro. Porque si yo me lo he inventamos apuntado, yo me lo he un fade-in. apuntado ya. Hay que apuntar, hablar mucho antes, mucho después, aunque no valga para nada. Yo, por ejemplo, Sí, hacíamos eso. Hacíamos Claro, eso. porque si no, luego si empieza la información improvisen un poquito el contexto y luego entras a escena para tener un poco más de Muy bien. colchón. ¿Ves? Aquí estamos para aprender. Ya hemos aprendido algo todos. yo iba a decir que yo no me complico y no hago cambios de escena. Todos ahí encerrados. Claro. No, ya ve fuera. Son dos pilotos en una nave. ¿Qué cambio de escena voy a hacer? ¿Sabes? Pero claro, es la gracia. Menos trabajo Claro, para es mí que de pensar. como hemos Muy bien, pues son dos pilotos que hablan por radio, ¿no? Bueno, están en la misma nave, pero bueno, la idea es un poco como que estás escuchando la caja negra, más o menos. Sí, pero como hablan por radio, pueden describir lo que están haciendo para el otro. Sí. Esto está muy bien pensado, porque al no tener imagen, es mi obsesión, porque pasé de escribir para la tele a escribir, a hacer esta ficción sonora, y mi obsesión era esta. Y tu solución que has encontrado es muy buena, muy buena. Y aún así tela, porque claro, dices, estás describiendo un universo nuevo, ¿no? Estoy creando un lore, dices, hostia, ¿cómo describes un lore desde el punto de vista de dos personajes sin un narrador y dos personajes que ya viven en él? Para que el oyente se entere un poco de lo que está pasando. Dices, claro, tienes que hacer ahí una gimnasia extraña, Claro. que es, a veces no queda natural, es lo que hay, ¿sabes? Pero bueno, lo camuflas un poco con la actitud de algún personaje. Siempre, por ejemplo, en ciencia ficción sí que se usa mucho todo el formato de entrevistas, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo hablando con alguien que viene del futuro, ¿no? O lo que comentamos también con astronautas que Caso han venido 63. de un tal. Caso 63, ¿es eso? Sí, y está muy chulo, porque este formato de pregunta-respuesta, pues claro, súper bien, ¿no? El oyente se está enterando a la vez que uno de los personajes de cómo es todo. Entonces, yo hago algo parecido, pero es el formato veterano-novato. El novato va haciendo preguntas al veterano, el veterano va explicándole cosas al novato y el oyente se entera como el novato de las cosas que el novato no sabe. Entonces, Y a nivel sonido, ¿apostamos por la virguería o bajamos a lo mínimo? Me explico. No entiendo la pregunta. Explico. Virguería, de repente virguería. se Yo tampoco, pero pensé que era porque soy argentino. Virguería Virguería es yo. vamos a hacerlo súper complicado para demostrar que sabemos manejar el audio muy guay. No es mi caso. En Ghosting, Por supuesto, esa escena me virguería. despista un poco. Había un momento en el que tenía el auricular y entonces solo en uno y se lo quitamos. No, es que era una cosa arriesgada. Sí. Entonces, claro, ¿cómo interpretas que el oyente entienda que el personaje se ha quitado un auricular? ¿Sabes? Utilizamos la izquierda, la derecha. Estas maniobras extrañas o te estás mareando y hay muchos... Ahí es donde nos peleamos con los directores Claro. de sonido. Estamos Porque a favor de las Por virguerías. fin les dimos todo el poder y solo importa el audio y quieren poner todos los recursos. Claro. Si hagamos que se dé vueltas y que Ahí y todo, está. ¿no? Y como el 360 audio. Ok, pero en una escena, en un capítulo y en otra, en otro, ¿ok? Porque si no, el oyente se vuelve loco. Pero Entonces, tenemos siempre el recurso del el diálogo, acompaña y sitúa, ¿no? También, en plan, ¿por qué me quitas el auricular? Ay, perdón. Sí, ¿por pero qué me esas quitas el virguerías van a favor. Bueno, o despistan. complementan, ¿no? A ver, siempre y cuando no sea molesto, pero complementan.
Yo mientras se entienda, es verdad. Pero ese es un desafío. Yo creo que uno de los desafíos más grandes, al menos para mí, son los diálogos. Que los diálogos no sean explicativos, que sean orgánicos, que tengan verdad. Y cómo hacer para no tener que estar haciendo que los personajes se expliquen lo que está pasando. Me parece que es el gran desafío en ficción. Por eso muchas ficciones sonoras simulan, mucho más que lo audiovisual, simulan formatos de radio ya existentes. Por ejemplo, noticias, por ejemplo, no sé, entrevistas. Claro. Muchos, ahora mismo solo tengo en la cabeza, o sea, reportajes, por ejemplo. Oye, vosotros hicisteis una ficción sonora hace mucho tiempo. Sí, es que. En el programa Ramón. Es que las ficciones sonoras, de hecho, Amarrosa ya era una ficción sonora. Las radionovelas típicas eran ficciones sonoras. Es que has dicho lo del telediario. No estamos inventando nada. Pero nosotros hicimos una parodia de programas de radio que eran ficción. Que era un telediario de gente que decía como matar humanos. El Terrat empezó como un programa de radio que era una ficción, porque había unos personajes. Claro, unos personajes que actuaban desde el personaje. ¿No? Mira, ¿ves? Como qué cosa apunta esto, Ana, para Transmedia. Que luego hay la mesa de Transmedia. Oye, tú empezaste, además de hacer todos estos que has dicho para Andreu, serie, tele, tal. Yo una vez me compré un DVD que se llamaba Zombies. Sí. Y resulta que sales y todo. Sí, sí. O sea, te vi Soy actor. Estamos cambiados. Pero me gustó un montón. Y siempre pensaba, es que como es Zombies, es muy extrapolable a lo que es el podcast hoy día. Sí, sí, sí. Porque era, además, era una invasión zombie, pocos personajes que están en una habitación y como... Y todo se basaba en los diálogos. Sí, pues sí. Y entonces, ¿qué similitud le puedes llegar a ver a esas webseries de antes a la ficción sonora de ahora en podcast? O sea, ¿ves un camino en común? No lo sé. No lo sé, pero sí que es más barato. ¿no? Eso es verdad. Es más barato ahora y webseries muchas eran maneras de creadores de empezar. Y ahora, en cambio... Bueno, también la ficción sonora es una manera de la gente ahora ponerse... Más barata, lo hablaba con Lucas el otro día, que en vez de hacer un piloto en vídeo, puedes hacer una serie entera en audio como piloto para luego empezar a menearla y trabajar la propiedad intelectual. Que eso es un poco el negocio que llega a la ficción sonora, es eso, ¿no? Sí, no sé si hay negocio en la ficción sonora, ¿eh? Por ahora, Rafael. ¿Tú te lo haces todo? ¿Tú? Sí, por ahora, Rafael, ten fe. La propiedad intelectual es la clave. A ver, si hay un tío con un micro que puede hacer una hora perfectamente, no digo de ficción sonora, digo de otra cosa. Sí. Sobre un tema. Un tío con un micro hablando sobre un tema y la ficción sonora, actores, director de sonido, guionistas... Pero la ficción sonora... Hay que crear el mercado. La ficción sonora acabará siendo transmedia, con lo que empezaremos con sonido, luego pasaremos a tele, a lo mejor se harán otras cosas. O sea, al final tendremos como un 3D, ¿no? Incluso obras de teatro, no se sabe. O sea, al final la idea, ¿no? Es lo que importa. Sí, claro. La idea y el dinero. No, es que... Bueno, claro, si empieza a funcionar, te van a llamar de productoras o de plataformas para darle otra vida, ¿no? Mira, Lucas, cuéntanos, bueno, toda la gente que participa en tu ficción, yo tengo algunos, pero me dices tú, cuentas con Ana Castillo, el Chino Darín, Luis Tosar, Daniel Arias, Mona Martínez y Cecilia Roth. Al final tiene actores de primer nivel. Y seguramente mucho tiempo va a grabarlo. No, no, para nada. A ver, beneficios del audio. ¿Se puede tener un elenco como este? Porque no tenemos que grabar una semana entera o 2 semanas enteras. Nos acomodamos a sus agendas, que están a tope, que tienen una serie, que tienen una película. ¿Qué día tienes libre? Tal, vale, ese día vamos al estudio. Luego nos grabamos por 3-4 días hasta que se libera el próximo. Te ahorras iluminación, entonces, maquillaje... Bueno, ni hablar, ¿no? Pero para agenda de actores es fantástico. Los convocamos, les encantaron los guiones, les encantaba la idea de hacer ficción sonora y nos sacamos a ti, grabamos muy poquito. Con el Chino Darín grabamos en un día toda su participación en toda la serie. Anita Castillo sí tuvo que venir 9 jornadas, pero algunas fueron de 1 hora, porque era el día que podía Luis Tosar. Entonces venía Ana, actuaba con Luis, liberada Ana. O sea, los diálogos de personajes los grabáis con los dos.
todas las escenas de actores vale. las hago la mayor parte, todo lo que se pueda, con todos los actores juntos. Vale, es que iba a Hemos abrir tenido ese hasta melón, 4. iba a abrir ese melón. Exacto, el otro día lo hablé con él y vamos a abrir ¿Juntos ese o por melón. separado? Sí. Que se pisen, que no se pisen. Que se pisen, No. Sí, que se pisen, que se pisen. No, porque luego nos Yo no matan. podría grabar con actores separados, no sé cómo lo hacen los que lo hacen. Tienen que separarse ellos Bueno, al pero hablar eso en el caso para de... no pisarse, pero están en la misma sala. Ah, no, yo para soy replicarse. písense. Cuando entran los No, actores más que dicen, nada pero porque nos podemos pero pisar. el editor te se mata, tienen que el editor pisar. te mata. Ah, sí, yo me mato con el director de sonido. No hay Claro, problema. porque en esa ficción también Pero- las voces están puestas un poco... Pero yo prefiero hacer 10 tomas y que sirva la mejor y editarla menos solamente luego cuando editas, los momentos pisados necesitas las dos réplicas juntas, no las puedes separar, pero el resto de la toma sí se pueden editar. Bueno, claro, depende si haces 3D o si haces. El otro día simplemente llegamos a una mono. conclusión, Lucas y yo, necesitamos estudios de grabación donde hayan cubículos de cristal, Sí. que todo el mundo esté junto pero esté separado a la vez. Sí. Y puedan Bueno, que los pisarse, hay. pero estén grabados Existen. y capte solo una si voz tienes dos independiente. peceras divididas con vidrio, cristal, que se puedan Claro, ver, el problema es que si se graba con un micrófono y pueden 5 actores interactuar. y se pisan y yo quiero luego que el actor uno esté a la izquierda y Claro. el otro un poco a la derecha, no puedo hacerlo. Nosotros hemos tenido hasta 4 actores juntos en una pecera mediana, ni siquiera muy grande, lo más separados posibles, cada uno con su micro y un micro en el centro Vale. para tomar también un ambiente que luego podemos mezclar y usar el que mejor sirva, sobre todo si están en un exterior, ¿no? Sirve más. Y hemos tenido hasta 4 actores. Y justamente eran escenas en las que hablaban en simultáneo. 3 personajes están hablando por cascos, por una consola de videojuegos, y 2 de ellas están uno presencial, ¿no? Entonces se cruzan conversaciones, hablan 2 personajes y los otros están hablando por cascos a la vez. Dijimos, hagámoslo real, písense real, y luego grabamos por separado, por si acaso, los momentos cascos y los momentos para tener las opciones. Pero o sea... 17 tomas. Una pregunta, ¿hacíais sonido binaural? En grabación. No, a la hora de montaje. O sea, ¿era 3D? Que era 360? Es lo que decía que el director de sonido quería binaurear todo y Claro. yo dije, Binaurear solo todo. en los Porque- sueños, Vale. solo que cuando esté Verbo justificado binaural. No, más que nada en que un sí. sueño, en una pesadilla, bueno, lo binaural o en momentos que generen que dé un valor agregado, que haya una emocionalidad o una situación de que estamos dentro de la cabeza del personaje Vale. y entonces quien escucha tiene ¿no? esto en su cabeza. No, más que nada que si haces todo el binaural, rato- cuando se pisan ya es imposible. Entonces situar a el una binaural persona es derecha. importante en las ficciones. Binaural, es que Sonido 3D, 8D, le llaman mil maneras. Estéreo, ¿no? No, estéreo. es estéreo Es 360, ¿no? Que más. puede 360, estar- pero hay solo dos auriculares. Sí, es un estéreo en el fondo. Pero es un Sí, efecto binaural. Tienes te un facilita el personaje- software. Pero mola más llamar binaural. Es que Es un efecto binaural Vale. en un Y estéreo. te hace pu, 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 pu. hay que escucharlo, por tanto, con auriculares. Claro, Siempre, eso es otra. siempre, Las ficciones siempre. se tienen que escuchar siempre con auriculares porque, Sí. por ejemplo, Te Mía hago Mía otra- lo escuchaba con el Amazon y Te yo hago- decía, pero en mitad de trabajo no estás oyendo. Te hago otra pregunta. ¿Cómo imaginamos que el oyente nos escucha las ficciones sonoras? Yo a solas y con el auricular. Pero no, pero a solas, claro. Con el Pero móvil y el altavoz lo haces escuchamos. algo En el mientras baño, tanto? todos, ¿no? Claro. ¿Haces algo mientras tanto? Yo no puedo, o sea, igual que puedo trabajar escuchando podcast, no puedo trabajar escuchando ficciones No, porque te siento que pierdes. me pierdo No, la no, historia. claro. En el gimnasio, andando por la calle, Vale. Sí, anda, fregando sí. platos. Sí, claro, no me imagino a nadie sentado. Ah, claro. Ahí vamos, ahí vamos. Fregando platos yo lo he hecho, porque me aburre No, mucho. sí, hay que hacer Fregar platos. algo mientras tanto. No me imagino a nadie que esté sentado Ay. con los ojos cerrados y escuchando. Es como, mamá, el papá Pero le ha dado ese- algo. y está yo no me lo escuchando. imagino, Lo intenta- pero es mi sueño. Lo he intentado, Sí, sí, ¿eh? sí, sí. Yo lo he Con una intentado. pipa, hago una pipa escuchando Es el podcast. sueño de todos. Mi pero- sueño es, en vez de, después de todo el día de estar con pantallas, con el móvil, con el ordenador, que estamos todos saturados, que WhatsApp, que la vida, que trabajo, que llegamos a la noche a casa, vamos de una plataforma a otra y no hay nada en ninguna. Me parece que el audio es un descanso de todas las pantallas que tenemos todo el día delante y es un placer por disfrutar un contenido con los ojos cerrados. Copita sin una de pantalla vino, acá. ¿no? Copita de vino, Entonces, sofá me parece, y podcast. mi fantasía es, ojalá lleguemos a ese momento en el que me pongo unos cascos y me siento en el sofá, pero en vez de a mirar una tele o nada,
a disfrutar un esto. ¿Pero No, lo habéis me intentado encanta. o no? Yo lo intenté, No, ¿eh? Yo lo intenté, siento que pierdo de la verdad. vida. Yo lo intenté, pero no sé, necesitaba hacer algo con las Claro. manos. Ah, o qué sea, buena idea hacerlo yo, sí, espero que lo hagan los demás. Claro, hombre, tienes que... Lo voy a hacer. O Pruébalo. regalamos un cubo Rubik con la escucha del podcast. Mi pregunta tiene una segunda pregunta y es, ¿tenéis en cuenta esto cuando escribís? Es decir, yo si me pierdo en una no ficción sonora, es decir, en un podcast normal, de contenido normal, Ya. no me da igual, porque, bueno, Sí, sí. Es como la radio. pero en una sí. ficción, y a veces voy andando, ya. Dime, Aleix, dime, contesta. A ver, yo no pienso mucho. O sea, yo entiendo. En general. Creamos en y ya general. No, pero claro, si no, al final acabo haciendo las cosas para que la gente no se pierda, ¿no? Digo, mira. Yo también escucho ficciones sonoras fregando los platos o poniendo lavadoras, lo que sea. Pero claro, estoy haciendo algo mecánico en general. No voy a hacer algo que me haga trabajar mucho la mente y yo estoy por lo que tengo que estar. O si estoy... Lo que pasa es que, claro, si voy en el tren o en el metro, a veces pues hay ruidos externos que me molestan y prefiero escucharlo en casa. Sí. Eso sí que es verdad porque... no mola, ¿no? Dices, hostia, este se lo ha currado un montón y tal y estoy perdiéndome parte de su trabajo. Y no mencionaremos a los que escuchan a por dos. ¿Vale? Calla. O sea, no- Pero oye, No. que yo tengo... Hay que tener en cuenta a esa gente que son basura. No, totalmente. A yo- ver, las ficciones no, pero hay podcasts que se pueden escuchar más rápido. Claro, pero Bueno, si tú cuando escuchas un podcast, tu intención es informarte, Claro. no hay ningún problema. Pero si escuchas ficción así, No, está mal. Mira, yo tengo algún colega que... Ay, ¿qué tal el capítulo? Bueno, lo he escuchado, me ha gustado mucho, pero estaba aquí en el curro con el altavoz del móvil. Y yo me cago en... Claro. Claro, cosas que se podría hacer un meme, ¿no? Cosas que duele a la gente que hace ficción. Claro, digo, que no lo escuches con auriculares. El próximo que lo día te pongas a paso por el dos. guión y te lo lees y ya está, ¿sabes? Es que no... Es tontería, digo, no es nada. Te hago un resumen. Yo trato de no pensar mucho en cómo lo van a estar escuchando, trato de no subestimar tampoco, prefiero... Porque aparte las ficciones que hacemos van a perdurar y hoy hay una cantidad de audiencia, ¿no? de oyentes de ficciones que es la que es, pero va a ir creciendo y nuestras ficciones ahí quedarán y tienen que perdurar en el tiempo. Entonces creo que no tenemos que estar pensando ahora en explicar, en que se superentienda todo. Y en ese sentido creo que hasta es más interesante que alguna cosa se pierda, ¿no? Como lo que hablábamos antes de sonorizar o si se saca un auricular, se entiende o no se entiende. Quizás hay cosas que pueden no entenderse y no pasa nada y luego por contexto se terminan entendiendo y otras que mejor cambiar el guión para no tener que estar sobreexplicando algo en audio. Si no es importante la trama, no modifica la trama, no lleva a la acción, lo quitamos y ya. Claro. Escribimos en función de... me encantaría tener tu seguridad. Esto Porque está inventada. a mí me obsesiona esto. Fake it till you A mí make me it. obsesiona esto. También- Ay, tengo una pregunta para Rafael. Un momento. Sí. También es verdad que creo que las ficciones irán también caducando, ¿eh? Bueno, Porque- yo tengo la teoría al revés, de que para No, la- caducando en el sentido de que lo que se hacía en 2017 claro, cuando la forma empecé, de hacer. Cuando empecé yo con Operación Res, Mira, con es ladrones, verdad, cuéntanos esta ladrones experiencia, era está guay. mucho más porque veníamos de los audiolibros, era como tenía que haber un narrador sí o sí y claro, dije, pues es una mujer que se va a ir grabando lo que pasa Claro. en un En smartwatch. Storytel, la primera inmersión Sí, en la ficción fue: vamos a hacer un audiolibro poco a poco. vitaminizado. Sí, con algún efectillo, no te vayas a pasar tampoco, ¿no? Que eran muy de audiolibros, bueno, son suecos y son bastante... Y de hecho, en la segunda temporada de Ladrones de Memoria, tú Ahí sí que me dejaron, forzaste ahí sí más que la ficción. ya pedí por favor que me dejaran hacer más ambientación sonora y pude currármelo un poco más. Pero sí que es verdad que creo que yo siempre que digo es que Operación Reset empezar por la segunda, porque la primera ya parece un audiolibro, o sea, Claro, es que es como un audiolibro con sonidos. Si Ghosting es un audiolibro. que no lo es. No, según los oyentes, es teatro. Dicen, qué guay este teatro. pero no está colgado todo junto, lo sabes. ¿Cómo? Está colgado seguido, lo sabes. Así Bueno, que a claro. nivel técnico es un audio de 3 Y horas. está en una plataforma De audiolibros. Bueno, pero eso ha sido problema de la plataforma. Bueno, es que tiene, son- es la que ha un momento, pagado, ¿eh? ¿tiene ISBN? Ostras. No es un libro, no es un libro entonces, no es un libro. Quiero... Ahí me has dado. Te voy a dar- Quería sacar una coña que va a hacer mucha gracia a todo el mundo. Rafael, esta pregunta solo la va a entender el primero y luego vamos a explicarla. ¿Kling, shuf, plum o plum, shuf, kling? Lo que se entienda, lo que se entienda. A ver, el contexto es, en la ficción, bueno, hay una persona
incorpórea y otro le tira una cosa y esta discusión así tal cual se tuvo en el equipo. Es como, no, lo que ha tirado primero tiene que ser el whoosh y no el cling, como buscaba la perfección del sonido, del orden de los sonidos. Porque le traspasa. Claro, porque, hostia, Lo que cambia mucho. primero traspasa y después cae al suelo. Claro. Pero habían 3 sonidos. Sí, ¿habían 3? Claro, eran 3. Porque golpea la pared y Y cae claro, al había un suelo. rebote. Hostia, en rebote. Joder. Entonces era rebote, traspasa, Estas cosas eran pues estas discusiones culpa tuya, han llegado a tener. Yo tuve. Tuve un tenedor que se tira un tenedor desde un sofá y cae en una mesa. Y entonces cuando escuchaba era un tenedor que volaba por el aire, caía, parecía que caía 4 metros y retumbaba en todo el barrio. Entonces era 20 minutos hablando, director de sonido y yo discutiendo sobre el tenedor, cuán lejos va. Mesa de cristal de madera, ¿no? Mesa de cristal de madera. ¿Y saben cómo lo resolví? Le dije, al final no cae al piso, cae en una mesa de madera aquí cerquita. Y ahí sonó bárbaro. Había que Y luego le cambiar el preguntaremos, contexto. a los oyentes y dirán, ¿había un tenedor? ¿Qué tenedor? Había un muñeco que se tiraba. Es como, nos enfrascamos en cosas complicadas. Tú te A mí no me enfrascas- pasa, claro. Bueno, a ti lo de pisarse los actores no pasa, porque hemos Eso dicho, tampoco, eso tampoco. Aleix hace el guión, narra 2 personajes, editas, Sí, el diseño sonoro, que bueno. Todo. Hago lo que puedo, ¿eh? o sea, es como, normalmente los podcasters se lo hacen todo, pero no se meten en una ficción. Empiezan con una entrevista. Ya. Y es que la verdad es que es lo que te comenté cuando hablamos. Yo hace cosa de año y pico, vale, conocía las radioficciones de la radio y todo esto, lo que él decía, no es nada nuevo. Pero claro, no conocía las ficciones sonoras, yo conocía audiolibros. Pero por casualidades de la vida, un colega me animó, mira, que esto se te ha dado bien y no sé qué, porque me pidieron un audio para un rol. Y claro, me pidió unas frases para rellenar una partida, ¿eh? Se la pidió a un montón de colegas, nada especial. Pero claro, yo tenía un buen micro, tenía algo de software ya por temas musicales y dije, pues me lo ocurro un poco más, ¿no? Hostia, le pongo efecto de radio y ahora dice, hostia, era un tío que estaba dentro de un tanque. Digo, ¿cómo suena un tanque por dentro? Vamos a pillar el sonido, vamos a meterlo aquí. Dice, hostia, pero es una guerra, necesitas tiros, el motor. Y empiezas a meter capas y capas y al final entregas una cosa y el colega me llama a los 5 minutos y para, tío, ¿qué es esto? Y yo, coño, lo que me has pedido, ¿no? Me dice, mira, tienes que abrirte un iVoox para hacer cosas de estas. Y digo, pues vale. Digo, pues lo hago, ya está. Esto de cómo suena una persona en un tanque, a nivel escritura, ¿os gusta definir cómo... O sea, está aquí y quiero que explicáis exactamente cómo tiene que sonar porque está en un váter, tiene que hacer eco o simplemente son notas y apañáis a que el técnico... lo Esta haga? parte, por suerte, la hizo Emma, en mi caso. En Fui nuestro la caso. persona más odiada de esta No, producción. no te creas, creo. no te creas. Los hay más odiados. O sea, Emma ha inventado un nuevo puesto de trabajo que es, ¿no? Adaptación de audio a interpretación auditiva. No sé, pusieron coordinadora entiendan de los guión sonidos. sonoro, pero no sé muy bien qué hacía. Bueno, no sé Guionista, qué al final guionista. Sí, estaba como... Claro, Rafael era guionista, pero luego Emma hacía que... Yo y otras 2 personas éramos guionistas y Emma también. Lo único que ella se ocupaba... Era el guión de los sonidos. Era la Sí. guionista de sonidos. Es que es como un oficio nuevo, ¿no? La adaptación del guión escrito a sonido, o sea, para que cuando tú, ¿no? Como editor sonoro lo tomaras el guión ya te fuera un poco más fácil o no, pero en teoría estaba el trabajo más definido, ¿no? De que queríamos que sonara eso allí en ese momento, enfatizar también los ambientes, situar el contexto, no sé, cosas así. Y antes de que el público se ponga a preguntar, que ya podéis empezar a pensar y a levantar manos, ¿necesitamos plataformas que paguen las ficciones sonoras o creéis que las marcas pueden llegar a apostar de manera individual? A mí me da igual. Yo soy Mientras guionista. paguen, ¿no? A mí también me da igual. Para poder hacer... Claro, a mí también me da igual, pero ¿cómo creéis que la gente, las agencias de publicidad, las marcas de zumos, una marca de zumo... No haría una tengo ficción? criterio sobre eso. Yo creo que todos. Cuanto más, ¿no? Cuanto más personas, bueno, más plataformas, más marcas quieran invertir en ficción sonora, más puestos de trabajo habrá y más guionistas podremos comer. El problema con las marcas es que hace años dicen que entienden que tienen que respetar el contenido y acompañar para vincularse, para estar asociados a ese contenido, pero es mentira, no lo entienden. Entonces, cuando se meten,
quieren que la serie venda sus productos, Claro. hablen de ellos, los muestren, que aquí no los podemos Que mostrar. estén todo el rato, ¿no? Entra en mi coche Encima de en audio los tenemos que nombrar, mencionar, o sea Ya. que Claro. tremendo, porque si estuviera de fondo en un plano tampoco es tan grave. Y entonces a mí me parece que es difícil crear historias, hacer ficción sobre todo. Creo que en podcast, en conversacionales, en lo que sea, uno puede meter marcas, ¿no? Y no pasa nada. Pero en ficción yo lo veo difícil. Por ahora están las Me parece que las plataformas tienen que creo que van a empezar a producir cada vez más, porque también el audiovisual va a empezar a producir menos, porque hay una saturación Ujú. absoluta. Y entonces creo que presupuestos más bajos van a entrar más plataformas. Pero el juego de la plataforma, su estrategia es: compro esta ficción para tener la propiedad intelectual y negociar con ella para luego hacer una serie en Amazon. Hay de todo. Hay de todo. Están los que van solo a la suscripción, al cobro de suscripciones de usuarios, y están los que también ven ese potencial de adaptación audiovisual o a lo que sea, ¿no? Como decías tú, se puede pasar a libros, a cine, a series, Claro, es que al nivel a económico teatro. es la apuesta multiplica mucho. Claro. O sea, no es lo mismo que cojas a la novia de Risto que a un elenco de 20 actores, más no sé qué. A lo mejor económicamente cuesta Bueno, lo mismo. no sé. no había visto pero cobra mucho. si está pensado para audio, claro, si tú ya piensas en las posibles adaptaciones a libro o a serie o a película, vas a hacer un audio más pobre. ¿Me entiendes? ¿Por qué? No. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en Ghosting, la parte de la entrevista, digamos, Sí. yo no la haría para serie. Claro, pero entonces es una adaptación. Claro, cuando adaptas Buscas hay el formato cosas, hay adaptado. recursos que dejas porque funcionan en audio y no en audiovisual, y hay otros que incorporarás porque justamente el proyecto crece, es una adaptación y se Vale, modifica. vale, Lo sí. que mantienes es Pero- la historia, la esencia, los personajes, Mm. es el mundo, el tema, pero lo adaptas a audiovisual y por ahí cambias todo. Por ahí ni siquiera es literal esa misma historia. Lo que hiciste en audio presenta la historia y crea ese mundo, y cuando lo cuentas en audiovisual es 5 años más tarde, es 5 años antes, es en la misma ciudad pero es otro grupo de gente. Ahora No veremos necesariamente en la adaptación tiene que ser lineal. La serie de Gran Apagón de Movistar, veremos en qué se parece. ¿Harán serie? Sí, sí. No, ya la hicieron. Ya se ha salido. estrenó. Pues, Ya ha pues, salido, fíjate. sí, ya ha salido. ¿Y se parece? Sin Creo- comentarios. Yo salgo en un Han episodio de la serie. Han la comprado la ficción. idea. Luego No, a mí me dio han mucha cambiado pena, la idea. verdad. No, Claro, se han no por comprado hablar mal, y- pero me dio mucha pena porque me gustó mucho la ficción sonora. Claro. Creó un universo y cada episodio autoconclusivo te atrapaba y era... Y al final lo que compran era es algo que funcionó se va la increíble. luz, ¿no? Han comprado que Y se en va la la luz. adaptación ya está. audiovisual, no sé cuáles son todas las variables que hay. Sabemos que hay 1000 variables, ¿no? Los procesos de audiovisual y de desarrollos y las plataformas. Y para mí la cagaron. Lo que había dejó de estar. Era mejor en ficción. Al final podremos empezar a decirlo, igual que era mejor el libro. Claro. Estamos hablando de adaptar a ficciones sonoras o audioseries a otras plataformas, a otros formatos como sea el audiovisual. Pero también se está haciendo ahora de libros, adaptarlos a ficción sonora. Que estoy ahora en un Eso estás proyecto de haciéndolo eso tú. y es, no sé si puedo decir la marca, ya saldrá pronto. Y la cosa es esa, es adaptar todo el tocho de una novela así grande, adaptar la ficción sonora, que es también, claro, resumir Bueno, mucho. hay uno de Alex Serra, ¿no? Alex Serra ya. Sí. Que también ha cogido un libro y han hecho una ficción. Sí, este es el primero que ha salido, también está en Podimo, de hecho. Y este otro no sé en qué plataforma estará, pero sí que es una editorial chula, de las grandes, que está apostando por eso, por la Y ficción es una sonora. adaptación. ¿Tú has visto cambios? ¿Hay como personajes nuevos? No, lo que se hemos tenido necesitan? que resumir mucho, porque era una biología, o sea, 2 novelas grandes, adaptarlas a 7 capítulos, con lo que hemos tenido que condensar mucho y a quitar personajes, y la autora era en plan, ay, este personaje me gustaba mucho, pero es que, bueno, al final tienes que, ¿no? También es lo que pasa que, cuando se adapta un libro a cine, pues también hay gente que no parece que esté muy... ¿no? De acuerdo a la adaptación, porque son como muy hooligans del libro. Era mejor el libro. Siempre queda. En este caso espero que no, pero bueno, Por la parte que te trae, ¿no? los fans del libro seguramente preferirán el libro, y los que nos gusta el audio, pues nos gustará más la ficción sonora. Bueno, yo tengo la suerte de que en Narrando a Oscuras, que es el otro podcast, ahí sí que he cogido directamente relatos narrados de Ferran Varela, que es escritor de fantasía oscura muy bueno.
y es literalmente coger todo, o sea, no le cambio ni una palabra. Pero claro, los personajes están interpretados. Pero es la gran suerte de si el libro está escrito de cierta manera, bueno, esto no es un relato, ¿no? Pero da igual, él sí que tiene una novela y se podría hacer perfectamente la novela entera sin cambiar una coma, interpretando a los personajes, porque el narrador en primera persona pues funciona muy bien, sus conflictos internos, un montón de historias, y queda como una película de fantasía sonora, y ya está, y no tienes ni que cambiarle una coma. Por eso que puede haber más casos de libros que se puedan adaptar perfectísimamente. ¿Y la adaptación sirve como gancho para tener el libro o dices, ya he escuchado la adaptación, ya no necesito el libro? Claro, en el caso este no es una adaptación, simplemente lo estás pasando a sonido, pero es que no le cambias nada. Entonces, claro, puede ser que la persona que ya haya escuchado el audio, pues ¿para qué me voy a leer el relato? Si es que ya he escuchado todo absolutamente, ya me has dado los personajes mascados, interpretados y todo. Depende de... Yo creo que va bien pues leerte. En su caso, pues mucha gente se leía los relatos porque eran relatos que estaban publicados y tal y cual, y luego iban al audio y el palo, ostras, qué chulo. No me había imaginado este personaje así, ¿o no? Con este rollo. Pero claro, no le cambias la palabra, pero cambias la interpretación. Tú cuando estás leyendo, pues en tu cabeza sabrás lo que tienes. Estás leyendo lo mismo, pero cada uno, ¿no? Tu personaje... Creo que es para llegar a más gente. Preguntas, Perdón, creo que es para llegar a más gente. Al final, ¿no? Hay lectores, hay gente que es más apasionada del audio y al final un mismo proyecto puede llegar a mucha más gente, ¿no? A cuanta más plataformas y formatos esté. Bueno, no sé, mi opinión, ¿eh? Sí, Podemos sí. crear debates si queréis también. Y lo bueno de la ficción es que al final yo me la hollywoodseo en la mente todo lo que quiera, ¿no? O sea, puedo escuchar una ficción y en mi mente pongo el dinero que se ha invertido en la escena. Puede ser cutre o puede ser la hostia. En Hollywood, El Señor de los Anillos, por ejemplo, en película, necesitas Es lo que ves. una multitud de gente para las batallas. En radio, en este caso en ficción sonora, es una regleta que sube. Sí, pero tú solo tienes que decir, era un caballero guapo. Y tú ya te imaginas, para ti será lo guapo que sea. Pues los caballeros guapos, cuanto más guapos, más caros, ¿eh? Igual sepamos que en El Señor de los Anillos también graban uno solo y en la compu los convierten en miles. Sí, pero o sea que esto también es dinero. al final también es una Esto también, pero más caro. Más caro porque es... Y podríamos decirle a las inteligencias artificiales, genérame bullicio. ¿Esto lo habéis Sí. probado? ¿Sí? ¿Has probado? O sea, no lo he probado, pero sí. O sea, claro. en 2 días ya lo tenemos. Bullicio de gente... Estamos empezando a probar a hacer algunas voces con AI. Mal. Y estoy muy contento de enojar a algunos. Pero es que la serie habla de AI. Entonces Pero es un se- meta. se vale. nota, Es se un nota- metamensaje. Se nota que es inteligencia artificial. Sí, no está ¿Habla saliendo como un bien robot todavía. o habla...? No, hay algunas mejores y otras peores. Todavía no está funcionando igual. Spoiler, falta. Pero Claro. en nada Sí, dará estará. tiempo. Es como los deepfakes. Es como Bueno, ya yo lo puedes usaría ver. más para eso, de necesito, no sé, gente fuera gritando, fuera, fuera, fuera. Y en vez de reunir un montón de gente random, que me la haga una inteligencia artificial. Claro, y luego vendrá el mundo del doblaje, que se lo cargarán entero, y luego vendrán las ficciones sonoras. Pero, y todo. aunque suene mal, pues fuera, Si fuera. empezamos a hablar de inteligencia artificial, no Se terminamos. termina, ¿eh? Todavía- Otro debate. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre ficciones por aquí? María. Hay alguien. Vale. Nombre y... Bueno, pregunta. María Gutiérrez, y yo doy clases en la Universidad Autónoma de Barcelona justamente de narrativa audiovisual, y de hecho introduje podcast. En esta asignatura se trabaja en ficción y introduje el podcast. Soy gran consumidora de la ficción sonora y, bueno, aparte procuro que los alumnos que salgan de allí también se inmiscuyan en este ámbito, ¿no? Yo quería comentar un par de cosas y luego lanzaros una pregunta. Respecto a lo que es la dimensión expresiva, yo creo que decíais por aquí, no es nada nuevo. Lo que se está haciendo, yo creo que la ficción sonora que se está haciendo, la buena ficción sonora, que no todo, digamos, podría calificarse con el mismo raso de calidad, ¿no? Creo que hace una buena exploración de lo que sería el lenguaje sonoro. Y entonces aquí, cuando hablábamos del fade-in, de cuando entramos en el bar y todo eso, y que va el micrófono, esto es un concepto muy antiguo que se llama punto aquí, y que justamente lo que aboga es porque se haga, es decir, una cosa sería la focalización, la perspectiva, y otra sería utilizar estos recursos que nos da el punto aquí, que nos permiten saltar de una escena a otra sin ningún problema, ¿no? Después el lenguaje, pues el lenguaje tiene que ser verbal descriptivo, y yo creo que
y esto lo digo porque yo estoy con jóvenes de 18 años con un gran lastre audiovisual, hay que dejar un poco de lado eso. Es decir, no intentar hacer lo mismo porque no puede ser lo mismo porque los lenguajes son distintos. Entonces hay que adaptarse y adaptar. Oye, no tengamos miedo a adaptar. Se ha adaptado en los libros a cine, pues ¿por qué no podemos adaptar en sonido? Exactamente igual. Bueno, dicho esto, yo quería preguntaros sobre los derechos de autor. Porque con algunos guionistas, algunos productores con los que he hablado, siempre está el tema de lo de la autoría, ¿no? Parece que está muy claro cuando la obra es audiovisual, vosotros sabréis más que yo por eso lo pregunto, pero parece que no queda tan claro cuando es una obra sonora porque, bueno, la legislación parece que no está... Y esto es lo que quería saber, bueno, ¿cómo está? Si hay algún estado y cuál es vuestra opinión. Sí, tomo la palabra. En Argentina, Spotify ya hizo un acuerdo con la Asociación de Actores y se registran las ficciones sonoras. Nosotros hicimos una ficción sonora en Argentina, está registrada y todavía no llegó ni un peso argentino, pero los mantengo informados. Pero es muy reciente, estoy hablando de hace 6 meses el acuerdo, una cosa así, hace 4, 3 registramos. En España sé que está empezando a haber conversaciones. De nuestro estudio de abogados con el que trabajamos, de hecho, me dijeron de ir a una charla que están organizando porque están hablando con las asociaciones y empezando a empujar el tema y a ponerlo en la mesa. Yo creo que va a llevar tiempo. Y a la vez que es algo que hay que hacer y los derechos de autor hay que respetarlos, sin duda, siempre, a la vez la industria es tan pequeña y recién comienza que es difícil resolverlo. Y es difícil a proyectos que tienen presupuestos tan chicos y saturarlos aún más, ¿no? Porque los derechos de autor, también hay derechos de los actores, también hay derechos de música, también hay derechos de director, derechos, y lo que no hay es mucho presupuesto. Entonces... tengo esa ¿no? dualidad de decir hay que resolverlo, pero también trae problemas. Resuelve una cosa y nos trae otro problema, ¿no? Es una industria que recién comienza. Los profesionales que hablen. Sí, no, hay muchos problemas ya en radio para cobrar en RAE. Por tanto, creo que en ficción sonora, que no es ni radio, bueno, en tema podcast, pues va para largo, creo, aquí en España. A ver, mi experiencia es que por ejemplo, con Storytel, el autor tiene los derechos de autor de la obra y ellos tienen los derechos de distribución. Esta plataforma funciona así, después hay otras que funcionan de forma diferente, con lo que supongo que como ellos vienen del mundo del libro, del audiolibro, pues es mucho más fácil situar, ¿no? Esta es la persona que la ha creado, es el autor y cada X tiempo te van llegando los royalties, pero sí que es verdad que es un tema que todavía en otras plataformas no se ha terminado de cerrar o que no está muy claro, ¿no? Royalties literarios. Sí, no, en este no caso, desgae. No desgae, literario, sí. O de otra gestión. Bueno, como derechos de autor. Pero no estará más vinculado a, como antes era papel, ebook, y ahora las escuchas de un libro. Correcto. Lo ven como una venta de libro. Sí. Entonces, sí. Supongo que es más fácil por el lado del libro porque lo ven como un ejemplar vendido. Exacto. Pero no es lo mismo la ejecución pública de ficciones, de cuando las series se emiten en plataformas y las plataformas tienen que pagar. No, por eso decía yo que como es una plataforma privada, es mucho más fácil controlar quién lo está escuchando. Cuando lo pones en público... Casi todas las plataformas son privadas y saben cuánta gente escucha todo. Sí, pero si estás en Spotify... bueno, no sé, que creo que es más difícil porque no todo el mundo paga, ¿no? la cuota de Spotify. Sí, puede ser que la gestión en abierto sea más complicado, pero supongo que es más fácil en los originals cuando realmente hay una plataforma detrás que financia, que lo usa, que lo está usando con su marca. Debería ser más fácil, al menos esos casos. Y los otros igual. Spotify, aunque no esté cobrando a todos los usuarios, tiene publicidad a los que no pagan usuarios. O sea que alguna manera de regularlo habrá. Estás proponiendo que si una ficción tiene mucho éxito, la plataforma de repente te dice te voy a dar más dinero para que tenga mucho éxito. Es que sí, así funciona en audiovisual y así tiene que funcionar en audio. No Cuanta más gente ve un contenido... te renuevo. Bueno, también pero las no dos cosas. Pero es que no. Los derechos de autor es un tanto por ciento del beneficio generado. No es una utopía, ojalá. Los derechos de autor no van así, ¿eh? No es la plataforma que te paga más.
es la plataforma que da un dinero a las GAE, en este caso, Y luego la gente. luego las GAE te los da a ti. Pero a SGAE le cobra lo mismo, creo. ¿Te los llegan a ti o no? No sé si ¿Algún me equivoco o no. algún experto en esto? Esto es un tema. Como diría el nadie, ¿qué va a haber aquí, no? Dicen, ¿hay un experto en esto? No, ¿qué van a saber aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta más para esta gente? ¿Estáis todos contentos por aquí? Hola. ¿Quién tiene micro ahora? Vale, por aquí y luego Aquí me han dicho atrás. por aquí. Bueno, yo me llamo Jesús, trabajo en Sonora y bueno, dentro de lo que hacemos en ficción intentamos probar formatos y duraciones y ritmos narrativos muy diferentes. Pero parece que en el audio, en la ficción sonora, hay como un estándar de duración, de dónde entra el cliffhanger. Cuando analizas un poco las ficciones que han funcionado mejor a nivel internacional, hay como una manera de trabajar muy concreta, ¿no? 15 minutos, cliffhanger al final de cada capítulo. Te voy construyendo la trama de una manera como muy episódica que te va enganchando de una forma que casi en el audiovisual ya no se hace tan claro, ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntar a todos los que estáis ahí, ¿cuál es el formato con el que os sentís más cómodos? Si creéis que hay un formato para la ficción sonora o cómo experimentáis con las diferentes duraciones, los diferentes ritmos, dónde vais metiendo los giros narrativos y un poco cómo vais construyendo esa narrativa. Emma, además tienes experiencias muy dispares. Bueno, claro. Empezamos con Storytel con 1 hora. Cada capítulo dura 1 hora, así que terminamos con un cliffhanger para enganchar al oyente para que siguiera con el siguiente capítulo. Capítulos de 10 horas, con lo que era muy largo todo. A partir de aquí bajamos a 40 minutos y después ya cuando empecé a crear una ficción mía, la de Mainou Sabreu, a esta de 15 minutos no quería pasar. O sea, 15, 20... Y ahí sí que, cliffhanger sirve siempre porque te mantiene te engancha a la audiencia y te obliga a que no puedas dejar de escucharla, pero sí que es verdad que cuanto más cortos, mejor. La experiencia que tengo ahora, de haber pasado de 1 hora, porque también en la hora tenías que ir metiendo giros constantes para que la audiencia no la perdieras, porque 1 hora es muy También largo. depende de si se publican todos los episodios de golpe o semanalmente. Claro. A ver, sí que es verdad que aún así el cliffhanger tiene que estar, porque a mí me encanta ponerlos. Yo, en mi experiencia, que es solo una ficción, yo quería capítulos, pero lo colgaron todo junto. No todo junto, el mismo día. Un churro. Un audio de 3 Y yo decidí, nosotros decidimos, dividirlo igualmente en capítulos de no más de 25 minutos. Lo mío era humor, y en humor, en audiovisual, en imagen igual. Yo no sé mucho de ficción sonora. Pero Sé mucho de ficción. En este caso, el formato perjudica porque ya no puedes meter intro al principio, intro al final, porque sería incomodísimo. Sí, claro, pero sí. Pero mi sueño era que la gente escuchara. Un serial. Sí, que capítulo 1 sé que lo dice. Y capítulo 2. O sea, la gente, cuando terminaba el capítulo, pusiera pause. Y les damos un respiro. Y se fuera a hacer sus cosas. Y entonces, Pero al final es como un libro. Tú cuando termina el capítulo lo dejas y sigues luego, ¿no? Sí, sí. Es una forma también de guiar al oyente. No hace falta que haga una maratón entera. Ahora mismo también puedes verte una sitcom en un fin de semana. ¿Sabes? Sí, eso sí. Llámame clásico, pero yo creo que lo ideal no es eso. Su intro, su preparar a la gente, ¿no? Claro. Yo al principio, claro, no me lo planteaba. Mi serie iba a ser capítulos sueltos. Independientes. Sí, exacto, capítulos independientes que no siguieran una trama y el hilo iba a ser, pues eso, que eran transmisiones, ¿no? Transmitiendo a ciegas, ay, qué bien. Pero claro, publiqué el primero y mis amigos me dijeron, quiero más. Como es el Black Mirror. ¿Cómo sigue esto? Y tú ya estabas escribiendo nada que ver, otros dos. Claro, no, yo volanteamos. Me doy por ellos, digo, ya está, lo que queráis, os doy más. Y empecé, pues eran capítulos de 15 minutos como mucho, pero claro, el último que hice pues ya llegaba a 26, es decir, no me pongo un límite. A lo mejor llego el último capítulo y son 40 minutos y me da igual, porque lo hago todo yo, no tengo que discutir con nadie y me da completamente igual, ¿sabes? Si te gusta lo escuchas y si no, pues no. Pero bueno, estoy ahora que me gustaría no rebasar los 30 minutos
Porque sé que alguno de mis colegas es para hostia, ya más de 20 minutos esto... Luego tu serie sale cuando has tenido tiempo de hacer el episodio. Correcto. Porque yo la sigo y a veces sale un mes, pero a veces no. Sí, bueno, lo siento. Por mucho que digamos que el oyente no importa, sí que importa, porque el hecho de escribir es estás escribiendo para alguien, Claro. aunque sea para ti. Claro. Hombre, es que Claro. la gente que dice yo no me da igual los oyentes, bueno, pues no lo publiques. Graba Sí, un USB claro. en un cajón. Sí, pero has de tener que tener en cuenta cómo se recibes. ¿Os escucháis vuestras series? Sí. Yo sí. Da cosa, ¿eh? Da cosa. Hombre, eres el primer oyente. Bueno, en mi caso, claro, soy el primero porque estoy editando, estoy Yo sí, haciendo todo. Pero luego sí, En tu cuando está caso sí, en acabado, tu caso me lo sí, vuelvo a pero- poner de entero y bien. ¿no? ¿Y tú, Soy el primer Lucas? oyente. Sí, bueno, dices luego de publicada, ¿no? Mientras la estamos editando y la escuchamos No. 170 veces. Sí, Y en ahora el- que en el estamos coche, escribiendo ¿no? la segunda temporada de Malas Decisiones, ya van un par de veces que me escucho la primera temporada completa con los ojos cerrados. Ah, lo hice. Lo hice con la mía. Y para eso, ¿no? Como para estar entrando en el propio mundo que creamos nosotros mismos. Y sí, y la verdad que me encanta. Mientras me siga divirtiendo a mí y me atrape a mí, confío en que a alguien más le va a divertir y le va a atrapar. Claro. Y la pregunta del compañero, ¿cuánto duran los capítulos? Bueno, nosotros nos gusta un poco romper las reglas o hacer de cuenta que no existen y lo que cada capítulo necesite. Malas Decisiones tiene entre 18 y 25 minutos. El más largo tiene 25 minutos, el más corto 18. Y en el medio todas las demás duraciones. Y es lo que va. Y ahora la segunda temporada, algunos episodios ya vemos que se nos va a ir a 30 y estamos con, bueno, grabemos y vemos. Y lo que diga la isla, si se sostiene, se sostiene. Lo que diga la isla. Es una Bueno, expresión. la isla de edición. Cuando estemos editando, veremos. Mientras funcione y se sostenga, ¿por qué no? Bueno, al final la edición es el último, ¿no? El último guionista. Sí. Yo como editor me lo oigo mientras edito, luego en el coche, luego yo pruebo con el móvil a ver si tiene sentido. O sea, puedo escucharla 4 veces después de terminada. Y luego encima me dice la gente, ay, vamos a cambiarlo un poco. Bueno, yo también edito los primeros armados. En vez de hacer un guión de edición, aprendí a usar Pro Tools y entonces hago la edición para elegir las Como tomas básico. y para si tengo Claro. que mezclar tomas y todo. Entonces hago todo el armado y lo mando a director de sonido la sesión de Pro Tools. Entonces está todo el capítulo como editado, muy mal editado, pegado como con cualquier cosa. Y a partir de ahí empiezan a limpiar, a sonorizar, a todo. Wow, yo nunca te voy a hacer eso, Sune. Podría. Yo te hago todo por escrito y tú mismo vas haciendo. Ana, ¿tenemos alguna pregunta más? Yo creo que sí. Mira. Uy, Oye, uy, uy, ahora uy. a última No, hora, no, no. Pues ya se está terminando. Tenéis 4 minutos, pregunta rapidísima por aquí. Muy rápida. Bueno, yo soy Patricia y os quería preguntar, como creadores, cuando pensáis en una historia, pensáis, porque antes habéis comentado un poco, en la historia para ficción sonora directamente, este personaje, esta historia, o pensáis ya más allá, también, ¿cómo lo hacéis y qué recomendáis para la industria? Más allá de, esta es la historia para ficción sonora, pero se puede expandir, hay un universo que también creamos para después, si sale audiovisual, si sale el libro, o cómo lo planteáis a nivel creativo. En mi caso fue una idea que yo pensé para tele, para serie de tele, y Mía me dijo, esto puede ser un podcast si no lo quiere ninguna tele. Y bueno, fue una ficción sonora. Y así. Y no me planteo. Y hay más. muchos que están empezando a hacer eso. ¿Sí? Todos los desarrollos audiovisuales que no pudieron meter en ningún sitio, es decir, esto podría ser audio. Y va a empezar a ver cualquier cosa el audio entonces. No, es broma. A ver, como guionista purista del sonido, me gustaría siempre que la idea partiera de una idea sonora, que funcionara en sonido, ¿no? Que fuera en un ambiente en el espacio, ¿no? O en un sitio que claramente te dé la sensación de que se ha creado para que se pueda escuchar. Pero bueno, que después Y se aquí puede... estoy yo del otro lado diciendo todo lo contrario. A mí me encanta pensar historias desde la historia, desde los personajes, olvidarme que es audio y pensar que cualquier historia se puede contar en audio. Y en todo caso luego esa premisa y esa historia, ese tema del que queremos hablar, encontrar la manera
de llevarlo al audio y al lenguaje audio. Y después puede haber cosas que haya que modificar, de settings, de lugares, de situaciones. Una situación es más audio que otra, pero la esencia de la historia que no tenga un contexto audio. Un poco, creo que hubo muchísima ficción sonora de dos personajes, perdón por la nave, dos personajes en un mismo espacio, ¿no? Caso 63 y 7000 más. Y creo que tenemos que empezar a indagar en otros espacios y arriesgar más, porque justamente el audio nos deja experimentar y probar y jugar y equivocarnos. Entonces, equivoquémonos, ¿no? Y experimentemos. Yo, en mi caso, la serie Transmitiendo a Ciegas, en mi cabeza es una película. La película que nunca podré hacer, que nadie se puede... O sea, claro, tú le vas a una tele del palo, ciencia ficción. No. Pero claro, a nivel de sonido te cuesta lo mismo poner un audio de coche que de una nave. Ya está, estás en el espacio. Es gratis, ¿sabes? Y sí, claro, yo en mi cabeza tengo planos, tengo un montón de historias. Y seguramente si fuera una película, pues la cámara no estaría todo el rato dentro de la cabina. Sería agobiante, ¿no? Estar ahí 3 horas dentro de una cabina con 2 tíos hablando. Bueno, pero en la adaptación, cuando te den toda esa pasta, no te vas a salir de la nave. Exacto, en mi cabeza es diferente, pero claro, a nivel de audio digo, no, me quedo aquí dentro porque me funciona bien esto de la caja negra. Pero claro, están dentro de la nave... Pero es una aventura. No son o sea, vale, son 2 personas en un mismo espacio, pero que están viviendo una aventura de la leche, ¿sabes? Dices, tío, es una aventura espacial. No hay muchas aventuras espaciales en audio. Y sí, es verdad, están ahí, pero no están estáticos. Pasan un montón de cosas y estás viviendo la acción con ellos en ese momento. Sus dramas, sus miedos, sus todo. Y claro, eso me gusta más que el formato de estoy aquí, te estoy explicando todo lo que ya ha pasado. Claro. A mí me gusta que la persona que lo escuche esté viviendo con los personajes lo mismo. Y es una leche, hostia, se han quedado atrapados en un sitio, no pueden sobrevivir. Al principio es un survival, la aventura va a más, se van. Y claro, tengo todo un lore hecho, tengo diseños de naves, y eso, ¿cómo explica el diseño de una nave en un audio? Incluso ¿no? tiene ya parches. Sí, me ha regalado claro, uno. Los parches para los fans. Su pequeño transmedia. Si un día van a Marte, conozco aquí una chica que tiene un podcast sobre Marte que te puedes asesorar. A ver, coño, cuando yo decía que la idea sea sonora, no me refería a estar todos ahí encerrados en un sitio y que haya ruido. Sí, que tienen que pasar cosas. O sea, yo soy una persona que me gusta escribir thrillers y que haya mucha acción, con lo que no tiene que ser siempre, aunque Minos Areu está en una sala, pero hay otras historias que he escrito que se mueven constantemente, simplemente... No, no entiendo lo que dices, pero siento que hubo mucha ficción que es la de Spotify de aquí de España, el forense sonoros creo que son, una cosa así, y hay muchos ejemplos que es el audio tiene que ser protagonista. Importante. Y que sea una ficción sí que sonora que las hay. Digo, ¿por qué tiene que haber una situación sonora en la trama? ¿Por qué tiene que haber algo sonoro que lo justifique o que le dé contexto? Sí, es que hay un tipo de, no es necesario, hay un tipo de ficciones. No digo que no se pueda hacer, indagar, digo, está buenísimo. Exacto. Pero ya se hizo bastante y a mí entonces me llama mucho más el que ese no sea un factor. ¿Es ficción sonora? Pero que sea el setting que sea. En una nave, bueno, en la China, en una guerra. En Ghosting no era el ambiente, o sea, la situación. No, lo importante era la historia. La historia era lo importante y las sonido, conversaciones. El sonido se creó después, ¿no? Toda la ambientación sonora se puso después. Claro, era un elemento conversacional, ¿no? Una historia muy conversacional. Bueno, nos comimos un montón de preguntas. Pasaban muchas cosas. Sí, bueno, pero... A ver, que vamos a tener que hacer parte 2. Es que no son todas. Claro, no, bueno, pero lo que está diciendo Lucas es que hay gente que parece que deja de lado la historia para decir, mirad qué bien editado está. Y anteponen y sobreeditan. Sí, claro. Eso existe. Sí. Hay ficciones sobreeditadas. Supongo, pero claro, malas ficciones, entonces. Bueno, a lo mejor es un formato. La experiencia total, Yo estuve en una radio que el jefe de programa estuvo... Se explicaba, ¿eh? Todavía no estaba yo. Antes de estar yo, el jefe de programa tuvo la brillante idea de hacer una ficción sonora, o sea, de radio, solo con efectos de sonido y músicas, sin diálogos. No se pudo cine hacer. Mudo, claro, cine no se pudo hacer. Era algo tan abstracto que nadie lo pillaba. Bueno, vamos a dejar aquí la charla que viene en la siguiente mesa. Muchas gracias. Hemos tenido a Emma Mosol, Rafael Barceló, Aleix Valverde y Lucas Mirbois.